Jueves 16 de mayo. La cronología profética más larga. Lee Esdras 7:7 al 13. ¿Cuándo se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo? Esdras 7:7 al 13. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes 1 fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. El decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días o años. Lee Daniel 9:25 al 26. ¿Cuándo comenzaría todo este periodo profético? ¿Qué acontecimientos importantes preceden y predicen estos versículos? Daniel 9:25 al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías, transcurrirían 69 semanas proféticas, o 483 días proféticos, o años literales. Puesto que el decreto se expidió en el otoño de 457 a.C., 483 se extienden hasta el otoño del 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del 27 después de Cristo, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido. En la primavera del 31 después de Cristo, a mediados de esa última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tipo se había encontrado con el antitipo, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Lee Daniel 9:27. ¿Cómo terminaría la profecía de las 70 semanas? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en el 34 después de Cristo, con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín.
Si restamos 490 años de la profecía de 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva a 1844, donde William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra, y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en 1844. Ver el gráfico del viernes.